40 años en la tierra. Después, pues volvieron a hacer lo mismo. Los israelitas volvieron a cometer apostasía, se arrepintieron y Dios levantó a otro juez que fue a Ahod de la tribu de Benjamín. Su opresor en ese entonces era Eglón, rey de Moab, los amonitas y los amalecitas. Estuvieron oprimidos por el rey Eglón durante 18 años y después tuvieron un descanso por 80 años. Murió, después fue Samgar, que quizás fue extranjero y fue hijo de Anat, los libró de los filisteos, y aquí no hay ningún dato de cuánto estuvieron oprimidos y cuánto tiempo tuvieron de descanso. Después de Samgar fue Débora, de la tribu de Efraín, y Barak, que fue de la tribu de Neptalí, fue hijo de Abinoam. Ellos los libraron de Jabín, rey de Canaán, y de Sísara, capitán del ejército. Estuvieron oprimidos durante 20 años y tuvieron un descanso de 40 años. Después fue Gedeón, de la tribu de Manasés, hijo de Joás Abieserita, también llamado Jerobal. Él los libró de los madianitas, de los amalecitas, del pueblo de Oriente. Ellos estuvieron oprimidos durante 7 años y luego tuvieron un descanso por 40 años. Después fue Abimelech, de la tribu de Manasés, hijo de Gedeón, con una concubina. Aquí fue una guerra civil y Abimelech gobernó a Israel durante 3 años. Después, el otro juez fue Tolá, de la tribu de Isaacar, hijo de Fua, y aquí nos dice que juzgó a Israel durante 23 años. El siguiente juez fue Jair, de la tribu de Manasés, y él juzgó a Israel durante 22 años. El siguiente juez fue Jefté, de la tribu también de Manasés, y aquí dice que los libró de los filisteos, de los amonitas, y hubo guerra civil con los hijos de Efraín. El periodo de opresión fue de 18 años, y Jefté los juzgó a Israel durante 6 años. Ibsán, de la tribu de Judá o de Zabulón, los juzgó a Israel durante 7 años. Elón fue de la tribu de Zabulón, juzgó a Israel durante 10 años. Abdón, de la tribu de Efraín, hijo de Hiel, Hilel, juzgó a Israel durante 8 años. Y el último juez, que fueron 13 jueces, los que tuvo Israel, fue Sansón, de la hijo de Manoa. Él los libró de los filisteos. Estuvieron oprimidos durante 40 años y juzgó a Israel, Sansón, durante 20 años. Eso es todo lo que investigué, hermano. Ok, hermana, está bien. Nos hizo, digamos, un recorrido de los jueces. En realidad, el juez número 14 fue Samuel, pero sí, el libro de jueces nos cuenta 13 historias de 13 caudillos que Dios levantó como respuesta al clamor de un pueblo que se había olvidado de Dios, había desobedecido, y luego dice, y luego clamaron a Jehová, y entonces Dios levantaba un caudillo, los libraba, pero luego volvían a hacer lo malo. Es algo repetitivo ahí. Muchas gracias, hermana Marta. Pastora, si nos ayuda con su participación. Historias que, como mencioné, tienen
una constante, el pueblo haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, Dios permitiendo que se levante un opresor dentro de su providencia, el pueblo clamando y Dios enviando un libertador. Ya te destrabó. Hermano. Sí, sí. Hermano, ya está ahí, la hermana. Sí. Sí, es que se quedó trabada mi máquina. Ah, bien, bien. Sí. ¿Quería hacer un comentario extra, hermana Marta? Sí, hermano, leí en un diccionario que no se consideraba a Abimelech como juez. Y mi pregunta es, ¿sí es cierto eso que leí, que no se consideraba juez? Bueno, es una posición de una escuela, pero vamos a analizarlo o vamos a verlo con entendimiento, pero sí es parte de los libertadores o de los caudillos, pero junto con otra persona. Eso lo vamos a analizar. Quizá la hermana Claudia tenga algo de eso, por eso mejor no lo comento. ¿Sí, hermana pastora? Okay. Sí, está bien. A mí me tocó la parte del contenido y la parte del desarrollo. Dentro del contenido vemos que este libro, el libro de Jueces, maneja el tema de la apostasía, maneja el tema de la renuncia, maneja el tema personal, creencias religiosas o abandono de su religión, perdón, de la apostasía. Lo que significa la apostasía es renuncia de una persona a su creencia religiosa o abandono de su religión. También maneja el tema de la opresión, del clamor a Dios y de la liberación. Dentro de las doctrinas que se manejan, ¿verdad? ¿Perdón? Es una constante lo que acaba de decir. Sí, así es. Vemos que este es un libro cíclico en donde se repite cada uno de estos temas. Dentro del libro encontramos una doctrina, diferentes doctrinas que es pecado, condición humana, apostasía, la justicia y misericordia, ¿verdad? Y la soberanía de Dios. Vemos dentro del contenido 4 etapas importantes. Y estas 4 etapas encontramos en la primera lo que es el pecado. Se describe, ¿verdad?, a lo largo de todo el libro de Jueces como, y los hijos de Israel hicieron lo que era malo a la vista del Señor. La historia de Israel durante el periodo de los jueces confirma esto, porque vemos que las 12 tribus, al momento de ser obedientes a Dios y a cumplir los requerimientos del pacto, tenían una fuerza y una unidad que los protegía de sus enemigos. Pero cuando su lealtad hacia Dios se pierde y se van al culto del Baal, bueno, pues las tribus se convierten en unidades aisladas y desorganizadas que caen en manos de sus enemigos. Lo que da pie a la segunda etapa de este contenido, que es la esclavitud. La Biblia no dice más es una esclavitud, ¿verdad?, hacia el pueblo, sino también va más allá. Es que también muchas veces sirvieron a esos enemigos, y dice la palabra, incluso hasta por cuántos años servían a esos enemigos. No nada más Dios los entrega a su enemigo, sino que también en algunos de los casos los hace servidumbre de su enemigo. Y después vemos la tercera etapa de este contenido, que es la súplica. Y lo encontramos ahí en el libro de Jueces cuando dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor. La opresión conducía a la renovación y al arrepentimiento. Y Dios una vez más obra misericordia siendo fiel a su pacto. Y viene, ¿verdad?, en respuesta de esta súplica y de este clamor, a traer la liberación. Y esta sería la cuarta etapa que encontramos en este libro. La liberación tanto política y militar, y esta etapa describe el llamado de un juez. El Señor levantó un libertador para ellos, y luego siempre daba el nombre de cada uno de los jueces. A estos días se les denomina jueces. En hebreo se suponía que era como un caudillaje, tanto en gobierno, tanto en la guerra, como en casos legales. Y siempre Dios estuvo atrás de esta fuerza militar, o atrás, ¿verdad?, de estos hombres. Dios siempre estaba a lo largo de toda la historia, atrás tanto al momento de cuando eran cautivos su pueblo, así como también cuando el Señor tenía misericordia y levantaba este caudillaje para beneficio, una vez más, del pueblo de Israel. El último punto que vemos es el desarrollo. El desarrollo lo encontramos con un argumento en donde nos dice que el libro de Jueces es un libro psíquico. Apostasía, castigo, clamor a Dios
y liberación. Una y otra vez vemos que esto se repite a lo largo de este libro. Encontramos también que en el libro de Jueces hay una estructura, y esta estructura está dividida en 3 partes. La primera parte es donde encontramos el deterioro del pueblo de Israel y el fracaso al conquistar completamente a Canaán, y lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3. Presenta la situación en esta parte de la Biblia, de este libro, encontramos que presenta la situación política y religiosa de las 12 tribus de Canaán. Luego nos encontramos en este desarrollo con la segunda parte, la liberación de Israel, que se encuentra del capítulo 3 hasta el capítulo 16. Es este ciclo en donde viene el pecado, la opresión, la oración, el ruego, la súplica, y por parte de Dios viene una vez más la liberación a su pueblo. Nos podemos dar cuenta con base en lo que nos acaba de exponer la hermana Marta, las diferentes opresiones que hubo, o las diferentes opresiones o esclavitudes que hubo en el pueblo de Israel por este pecado, por esta desobediencia, por haber dejado, ¿verdad?, al Señor. Vemos 7 apostasías a lo largo del libro de Jueces, y vemos también cómo Dios levanta esta cantidad de jueces que gobernaron, que trajeron libertad al pueblo de Israel. Incluso algunos de ellos juzgaron al pueblo al mismo tiempo, pero en diferentes provincias. Por eso es que a pesar de que fueron 7 apostasías, vemos 13 jueces, como nos decía la hermana Marta, o 12 jueces. Después encontramos que en la segunda parte de este desarrollo, la depravación del pueblo de Israel. Y esta depravación se da en la parte final del libro de Jueces, que es a partir del capítulo 17 hasta el capítulo 21. Esta depravación del pueblo de Israel se da en 2 apéndices históricos que son muy importantes. La migración de los danitas con la fundación del santuario de Dan por parte de Micaías. Aquí algo que me llama la atención es cómo a veces los hombres podemos creer que hacemos buenas cosas, y esta persona levanta, ¿verdad? Levanta santuario, incluso hasta genera también una imagen y pone a un levita para que sea el sacerdote. ¿Cómo a veces podemos tener ese atrevimiento, verdad? Y después vemos en el segundo apéndice histórico y al final de este libro, la guerra contra Benjamín en el castigo del crimen de Gabán. Y así es como termina el libro de Jueces. Ahora, algo que me llamaba a mí la atención es que este ciclo, ¿verdad?, de situaciones que vimos, que fue opresión, bueno, apostasía, opresión, clamor de Dios y liberación, nos dice la palabra ahora en el Nuevo Testamento que va a llegar un tiempo de apostasía. Va a llegar un tiempo de apostasía, y lo podemos encontrar parte de esto en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán y ya dicen. Pero sabemos que va a llegar un tiempo de apostasía, y sabemos que también para este tiempo Jesucristo no puede darse sacrificio por segunda vez como para traer salvación a la gente que ya es apóstata en los últimos tiempos, o en el tiempo después del pacto de la gracia. Ahora vemos también que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios actualmente, como cristianos, muchas veces no llegamos a la apostasía, no llegamos a la renuncia de nuestra fe, pero sí nos apartamos por voluntad propia de Dios y caemos en una opresión, y después muchas de las nosotros ese clamor, Dios, perdón por habernos apartado, por habernos ido en pos de cualquier otra cosa que no sea Él. Y Dios tiene la misericordia de traernos a liberación una vez más. Pero algo que me hacía reflexionar es que esta, no apostasía, pero sí correr en pos de cosas diferentes o de no hacer la voluntad de Dios, viene como consecuencia que muchas veces nosotros como cristianos queremos seguir nuestros deseos y nuestros anhelos, y no queremos seguir tanto la voluntad de Dios, y caemos en esta desobediencia, y caemos en esta situación cíclica que vivió el pueblo de Israel,
pero ahora en un tiempo diferente, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, pero aneciados, ¿verdad?, en querer hacer. Eso me lleva a reflexionar este libro de Jueces. Y eso sería todo. Bien, muchas gracias, hermana. Bueno, sí, el libro un libro de muchísima enseñanza en esos 4 temas que mencionaron. La apostasía, que es el volver la cara ante Dios, dar la espalda a Dios. La consecuencia de la apostasía en el Antiguo Testamento, que es un juicio o una opresión, como dar lugar al diablo, dar lugar al enemigo para que el enemigo haga daño al pueblo de Dios, pero que esa opresión lleva a un clamor y Dios en su misericordia finalmente responde a ese clamor y envía un libertador. Digamos que esas 4 o esa dinámica de 4 pasos o un proceso se repitió en la historia humana con una apostasía a un alejamiento del hombre de Dios, del hombre en general, en el tiempo de Adán y luego en los siguientes descendientes, aunque se dividieron en 2 linajes, el de Caín y el de Set, pero aunque Dios exterminó a la descendencia de Caín, recordemos que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y los 3 hijos de Noé que subieron al arca, de alguna manera venían contaminados, o alguno de ellos, quizá piensan algunos, Cam, y era una nación que, digamos, un linaje, una nueva raza que luego se volvió a alejar de Dios en el capítulo 11 de Génesis, en la Torre de Babel. Y bueno, ha habido juicios en la historia, pero hubo alguien que clamó, que fue Jesús, desde la eternidad, y luego que vino, se encarnó y dice que oró por los transgresores, y Dios envió a ese libertador hoy es Jesús. Es decir, esa liberación ya vino, por eso la pastora comentaba que algo cambiaba en el Nuevo Testamento, puesto que la apostasía en el Nuevo Testamento parece que nos indica que no tiene una restauración, puesto que el último caudillo levantado por Dios, Jesucristo, ya vino, y ya vino el Espíritu para alumbrar a los hombres, para cumplir 3 ministerios que Jesús anunció, convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y sería muy productivo que estudiaran ustedes la vida, la obra de cada uno de esos jueces. Yo les aseguro que vale la pena, porque aprenderemos ricas lecciones de la naturaleza humana, del peligro de esa naturaleza, de la enorme misericordia de Dios y la capacidad de Dios para librar a quienes claman a Él. ¿Sí? Les recomiendo que lean el Salmo 107, ahí se narra la historia de 4 tipos de personas que tenían diferentes tipos de problemática en su relación con Dios, pero que un día clamaron a Dios. Y Dios, cuando ellos clamaron, Dios los libró de todas sus aflicciones. Está bien, entonces, ¿me falta alguien más de exponer? No, ya no. Ya terminamos. Bien. Entonces, miren, ¿por qué no alguien lee el Salmo 107? Del versículo 4 al versículo 9, yo creo, y ahí vamos a encontrar un tipo de personas con una problemática. Perdón.
¿Cómo dice? ¿Alguien que lo lea? Salmo 107 del 4 al 9, yo creo. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed estaban a punto de morir. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Y alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Ok, entonces ahí hay un tipo de personas que por alguna razón andaban vagando en el desierto. Algunos comentaristas dicen que se refiere al pueblo de Israel, 40 años en el desierto vagando por desobediencia y temor. Pero que cuando clamaron a Dios, Él los oyó y los libró de todas sus aflicciones. Ahora del 10 al 16, yo creo. ¿Sí? Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Qué impresionante. Un grupo de personas, un tipo de personas que desoyeron el consejo de Dios, desecharon el consejo de Dios y vinieron consecuencias terribles. Esclavitud, prisiones, habla de prisioneros. Puede referirse eso también a adicciones, a cosas en las que la gente se ve atrapada por desechar el consejo de Dios. Pero si claman a Jehová, qué maravilloso Dios, ¿no creen? Él los oye y los libra. Ahora del 17 al 22, yo creo. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Sí, otro tipo de personas, rebeldes. Pero qué maravilloso que si claman a Dios hay esperanza. Y finalmente del 23 al, yo creo, al 30. Los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Hasta qué versículo, hermano? ¿Hasta ahí? Bueno, solamente la doxología que sigue, que es una alabanza a Dios. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Maravilloso, ¿verdad? Como algunos comentaristas dicen que eso hace referencia a las dos tormentas en las que se vieron atrapados los discípulos, una cuando Jesús iba con ellos que estaba dormido y una cuando los manda a cruzar solos y los alcanza caminando en el mar. Entonces, es maravilloso pensar
que Dios responde al que le clama. La polémica entre si en el Nuevo Testamento o entre la cristiandad hay quienes, habiéndose alejado de la fe, pueden regresar. Bueno, Pablo dijo que tratáramos de convencerlos con cuidado, con amor, con tacto, por ver si acaso son soltados de la red con la que el diablo los atrapa. Pero yo confío en que la naturaleza de Dios, su misericordia permanece para siempre. Pero es muy peligroso el camino de la apostasía, de dar una carta de divorcio a Dios, que eso es, apostación es eso. Pues que Dios nos guarde y permanezcamos siempre en humildad, sabiendo que aunque nosotros somos imperfectos, Dios, que es perfecto, tiene misericordia de los que se acercan a Él y claman. Y nosotros como creyentes, porque el último grupo habla de personas que conocieron a Dios, en medio de las tormentas del mar, y cuando ya no tenían esperanza, Él los rescató. Entonces, gracias a Dios por su misericordia. Miren, entonces vamos en 5 minutos voy a tratar de decir, vamos a tener la próxima clase, yo la voy a impartir y vamos a considerar los libros primero y segundo de Samuel. Estos libros hablan acerca de la monarquía unida con dos reyes sucesivos, uno Saúl y otro David. Hay muchos contrastes entre ellos. Y como este es el tema de estos dos libros, yo les voy a dejar una tarea. Es una tarea de lectura. No sé si la pastora me pudiera hacer favor de mandarles los dos libros en los videos que hemos visto, hermana. Sí, con todo gusto. Ok, para que simplemente los vean y vean un panorama general, pero me es muy importante que lean un librito, te lo voy a mandar, pastora, para que usted lo pueda reenviar. Es un libro de Jim Edwards que se llama Perfil de 3 monarcas. ¿Alguien ya lo leyó? Sí. Sí, nos lo dejaron el año pasado. Ah, perfecto. Bueno, entonces si ya lo leyeron y lo recuerdan, quiero que consideren, porque ahí habla de 3 reyes, de los 2 primeros que vamos a tratar, de Saúl y de David, pero hablan de sus características, de su personalidad, de su carácter, de su esencia. Y si lo pueden volver a leer, el libro empieza con un prólogo en un diálogo entre Dios y el ángel Gabriel, que va a mandar dos características de Dios para 2 hombres. Y entonces es un libro fundamental desde mi punto de vista para el liderazgo cristiano. Cómo comportarse cuando soy rey, cuando soy autoridad. Y Saúl abusó de su autoridad. Cómo comportarse cuando estoy bajo autoridad. Y David fue perfecto en su comportamiento hacia el ungido de Jehová. Y cómo se comportó un rey usurpador que fue Absalón, el hijo de David. Y cómo David, cuando fue rey, cuando tuvo la autoridad, y un subalterno, como él lo fue de Saúl, se rebeló contra él, la forma maravillosa como David respondió. Entonces, en estos 2 libros vamos a analizar mucho del liderazgo cristiano. Creo que será muy enriquecedor que lean el libro. Yo lo tengo en PDF, entonces se lo mando, pastora. Y si lo tienen en físico, pues lo leen. Ahí es pequeñito, pero si leen unos 3 capítulos diarios, es una obra de arte de la literatura ese libro. Pero si leen unos 3 o 4 capítulos, para la próxima semana ya lo recordaron, ya lo leyeron, y ya lo que yo les imparta va a tener mucho más sentido. ¿Está bien? Sí. Sí, Bueno,
pues dice que nos quedan 3 minutos. Entonces solamente recuerden que estamos viendo los 17 primeros libros de la Biblia, desde la perspectiva como de un eje que mira al pasado desde el capítulo 12, cuando Abraham tiene 75 años y Dios lo llama, y mira hacia el pasado. Eso ya lo estudiamos en Génesis, y luego se proyecta hacia el futuro, y ya vimos, digamos, lo que es de Génesis, cómo se forma, cómo Dios le da una familia a Abraham de manera milagrosa, una descendencia, cómo un bisnieto suyo, José, Dios usa para llevarlos a Egipto y ahí se multiplican y son esclavizados, y cómo Dios levanta a un libertador en la persona de Moisés, y cómo Dios introduce al pueblo en la tierra prometida por medio de otro caudillo de Josué, y luego cómo Dios levanta 13 caudillos para liberar a Israel en el tiempo de los jueces, pero ahora vamos a llegar a la monarquía. Algunos consideran que no fue juez Abimelech porque en un momento lo nombran rey. La historia es interesante y polémica, ¿no? Pero en realidad la monarquía en Israel empieza en el libro primero de Samuel, cuando le piden a Samuel que ellos quieren tener un rey como las demás naciones, ¿sí? Siendo que Dios los había diferenciado de una manera bendita, santa y maravillosa. Ellos querían ser como las demás naciones. Dios nos guarde de querer ser como el mundo. Y entonces surge ese primer rey, y luego Dios levanta otro rey. La historia está en primer libro y segundo libro de Samuel, es lo que veremos Dios mediante. Le mando a la pastora el libro, y si ella me hace favor de enviarle los videos, y Dios mediante nos vemos el próximo martes a las 8:30. Muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, los guarde. Oren por la iglesia. Hermano, igualmente. Y nosotros oraremos por la iglesia donde ustedes están. ¿Está bien, hermanos? Amén. Sí, está muy bien. Dios les bendiga.